lo muestro. Bueno, yo empiezo con esto, los extremos relativos condicionados, que son lo que vamos a ver hoy. Estos extremos, la búsqueda del extremo, ya sea máximo o mínimo, y la función se encuentra condicionada. ¿Qué quiere decir que la función esté condicionada? Quiere decir que existe una restricción en la función para determinar o para buscar si ese extremo es máximo o es mínimo. Entonces, por ejemplo, tenemos la función z igual a f de xy y está sujeta a una restricción. Esa restricción se representa también con una ecuación, donde las variables siguen siendo la variable x e y como variables independientes. Fíjense que acá lo que aparece, que después vamos a ver bien en la parte de planteo analítico que hagamos, que esa ecuación de condición siempre la vamos a igualar a cero. ¿Por qué? En realidad, cuando la función tiene una restricción, bueno, en este caso, por ejemplo, me está diciendo lo que yo les decía, que la ecuación de condición la igualamos a cero y la podríamos reescribir diciendo que y es igual a h de x, o sea que en función de una variable que depende de la otra, pero en realidad esta ecuación es la restricción donde está sujeta la función z para la búsqueda del extremo. Bueno, ¿qué quiere decir? Si nosotros, por ejemplo, reescribiéramos esta ecuación de condición como una en función despejando una de las variables, o sea, y igual a h de x, o x igual a h de y, por ejemplo, y esta ecuación despejando una de sus variables, si la sustituyéramos en esta función z, en realidad lo que estaríamos determinando es una función z que depende de una sola variable. Porque fíjense, si yo despejo de esta función la variable y, quiere decir que y está en función de x. Y si la reemplazo a la variable y en la función z, me quedaría z en función de x. Pero esto no es lo que nosotros vamos a trabajar ahora. Esto es un camino. Es transformar la función de dos variables en una función de una variable y buscar el extremo. Eso no lo es lo que vamos a hacer en análisis matemático 2 o matemática 2, sino lo que vamos a trabajar es con un método, que ese método se llama el método multiplicador de Lagrange, y que cuando trabajamos, ustedes lo único que van a tener presente, que cuando tienen una función z que está sujeta a una ecuación de restricción o de ligadura o condicionada, vamos a buscar el extremo máximo o mínimo con el método del multiplicador de Lagrange. Y eso es lo que vamos a hacer. Ahora, el método, ¿qué significa? En el método ya les voy a contar que en la aplicación del método nosotros vamos a crear o a formar una nueva función. Bueno, ahí, antes de entrar al método, Lucre, si vos querés, yo dejo de compartir para que los chicos puedan ver el gráfico, que sería un extremo máximo mínimo condicionado. O Lucas, o cualquiera. Bien, a ver. Para que vean el gráfico, o sea, ¿qué quiere decir que la función tenga una condición? Si yo veo una aplicación, por ejemplo, buscar cómo se maximiza una función de producción, cuál sería la combinación óptima de insumos X e Y que maximizan esa producción, pero resulta ser que los insumos que tengo para la producción tienen una restricción, ya sea una capacidad tecnológica, o sea, porque no puedo cargar más en la producción de los insumos que la misma máquina, o que la cuestión técnica en cuanto a trabajadores, expertos o inexpertos me permite, tienen una restricción financiera, o sea, tengo una cierta cantidad para gastar en insumo de modo tal que no puedo agregar más. Esas serían las restricciones que se presentan en las funciones de dos variables para la búsqueda del extremo. Bueno, ahí, Lucas, si vos lo querés activar ahí tenemos una función z que depende de dos variables, ¿sí? Y tenemos que buscar un extremo donde, en ese caso, el extremo está condicionado a la ecuación g de x igual a 0. Que en realidad la ecuación, como les indica el gráfico, es lo que ustedes vieron como una curva de nivel. Entonces, porque nosotros tenemos una función z donde tiene una restricción
esa restricción es la que está limitando a la función z. Entonces la z va a jugar o va a buscar valores que la hagan máxima o mínima, pero siempre sujeta a la restricción, que es lo que está mostrando el gráfico, que en realidad esa ecuación de condición no deja de ser, o es mejor dicho, una curva de nivel. ¿No está animado ese gráfico, Luca? No, o sea, lo que tiene Susi de animación es, te presenta el punto, digamos, sobre lo que es Sí. la curva de nivel y luego te marca, digamos, la correspondiente imagen en la función. Me Bueno, parece que más que eso, no sé vos qué querías mostrarle por ahí no, más. no, yo pensé que estaba Tenemos animado. este también, por ejemplo, que no está animado Pensé que estaba tampoco. animado porque, por ejemplo, si la ecuación de condición tiene una forma de una recta, Ah, bien. sería la función z, o sea, la nube de puntos, y está, diríamos, interceptada por ese plano. Pero creía que era el gráfico así. Bueno, seguimos entonces. De todos modos, lo que gráficamente no vamos a evaluarlos a ustedes gráficamente como quizá lo podríamos haber hecho en análisis 1, sino directamente todos estos cuestionamientos de búsqueda de extremos se hacen directamente analíticamente. Bueno, entonces, ¿en qué consiste este método de multiplicador de Lagrange? Tenemos una función que está sujeta a una ecuación de condición, que es lo que les decía recién, o una ecuación de ligadura, o una ecuación de restricción. Todos son nombres que reemplazan a esa restricción propia de la función. ¿Y el método en qué consiste? El método va a formar una nueva función. Esta función es una función objetivo. ¿Por qué objetivo? Porque el objetivo que nosotros tenemos es la búsqueda de un extremo, ya sea máximo o mínimo. Ese es el objetivo, buscar el extremo en la función. Entonces, lo que hace el método multiplicador de Lagrange es construir una nueva función, que la vamos a llamar L, y ahora esa función va a depender de la variable X, de la variable Y, y le vamos a introducir una variable lambda, que la representamos con la letra Y lambda. Entonces, esa nueva función objetivo, que ahora depende de las tres variables, porque este lambda en realidad es lo que se llama el multiplicador de Lagrange, que es una variable, y que nos ayuda a encontrar en estas funciones condicionadas los extremos relativos. Entonces, esta nueva función que vamos a construir va a estar dada por una suma, en donde vamos a sumar la función original z más la función de condición o la ecuación de restricción o de ligadura multiplicada por esa variable lambda. Entonces, esta es la estructura que va a tener la nueva función CL. Esa es la nueva función. Y sobre esta función L, que construimos como la suma de la función Z más la ecuación de condición multiplicada por el parámetro lambda, vamos a aplicarle las condiciones para la búsqueda de los extremos. Si ustedes se acuerdan, las condiciones teníamos, la condición necesaria, tenemos que encontrar el punto crítico. En este caso, los puntos críticos se encuentran con las derivadas parciales de la función L con respecto a cada una de las variables, igualándola a cero esas derivadas parciales. Entonces, si L depende de X, Y, lambda y la derivo parcialmente con respecto a L, bueno, en este primer término de la suma voy a simbolizar la derivada de la función z con respecto a x como f sub x, más lambda, si la estoy derivando con respecto a x, es una constante, por lo tanto aparece acá el producto de la constante por la función, repito la constante lambda, y la derivada de esta función en función de la variable x la simbolizo como g sub x. Entonces esta es la derivada parcial de L con respecto a x y la igualamos a 0. Después voy a obtener la derivada parcial de L con respecto a Y. Bueno, voy a derivar este término con respecto a Y, f sub Y, más lambda por la derivada de esta ecuación con respecto a Y, g sub Y, igualada a 0.
Y ahora cuando derivo R con respecto a la variable lambda, fíjense, si la derivo con respecto a lambda, este término que tiene x e y es constante, por lo tanto su derivada es 0, más lambda es la variable y g de x y es la constante. Entonces acá tengo el producto de la constante por la variable, repito la constante que es g de x y por la derivada de lambda que es 1. Y igualo las derivadas parciales a 0, ¿para qué? Para encontrar los puntos críticos. Bueno, ¿qué nos ha quedado acá? Me queda un sistema de 3 ecuaciones con 3 incógnitas, porque tengo 3 ecuaciones y las incógnitas son x, y lambda. Por lo tanto, tengo que buscar cuáles son los valores de esas variables x, y lambda que hacen las ecuaciones nulas. Bueno, de la resolución del sistema de ecuaciones voy a encontrar un valor o varios de x igual a a e igual a b que van a formar el punto crítico. Y este valor lambda tiene que ser en el sistema un valor distinto de 0, porque imagínense que si el valor lambda es 0, este término no aparecería. Los ejercicios que nosotros les vamos a dar para resolver ya están por sentado descartando que ese valor lambda es distinto de 0. Bueno, entonces, de la resolución del sistema de ecuaciones encontramos el o los puntos críticos, donde sus derivadas parciales son nulas. Bien, ahora, si ustedes se acuerdan, la condición es necesaria la búsqueda del punto crítico, pero la suficiente, si ustedes recuerdan, tenemos que construir lo que llamamos el hessiano, con el criterio de la derivada segunda. Entonces, construimos el hessiano simbolizando como h de AB y lo vamos a evaluar en ese punto, donde va a estar conformado por el producto de las derivadas parciales segundas de la función L con respecto a 2 veces y con respecto a y 2 veces, menos la derivada cruzada de L al cuadrado. Y esas derivadas las vamos a evaluar en el punto crítico AB. Y de ahí, ¿qué es lo que nosotros, si ustedes se acuerdan, qué es lo que tenemos que tener presente? Que ese hessiano, ese número que nosotros encontramos con las derivadas parciales de segundo orden de la función L, tiene que ser positivo. Si ese valor es positivo, quiere decir que si las derivadas parciales de segundo orden con respecto a cada una de las variables son positivas, en el punto crítico AB la función alcanza un mínimo. Esto, bueno, se me va a indicar que si hay un mínimo, esa función es cóncava hacia arriba. Si las derivadas parciales de segundo orden son negativas o tienen signo menor que 0, negativo, la función presenta un máximo en el punto crítico. Por lo tanto, la función es cóncava hacia arriba, como sería el gráfico que les presentó recién Lucas en la pantalla. Bueno, si el hessiano es negativo o igual a 0, el criterio no concluye, pero este criterio me permite seguir indagando. Indagando en realidad ¿con qué? Si el hessiano me da negativo o menor que 0, como en este caso nosotros podemos seguir indagando si existe realmente un máximo, un mínimo o un punto de silla, como lo veíamos en los otros ejercicios. ¿Qué vamos a usar para determinar si realmente existe un extremo en la función? El criterio del diferencial total segundo. Y acá aparece el concepto del diferencial. Si ustedes se acuerdan, el diferencial total de una función es igual al producto de la derivada de la función por el diferencial de la variable. Bueno, en este caso, como es una función de dos variables, el diferencial total de la función de dos variables va a ser igual al producto de las derivadas, todas las derivadas que puedo obtener de segundo orden de la función por los diferenciales de las variables. Entonces, en este caso, el diferencial total de la función va a ser igual al diferencial parcial de la función total con respecto a la variable x por
el diferencial parcial total con respecto a xy, porque se acuerdan que de segundo orden puedo obtener las cruzadas, por el diferencial parcial de la función con respecto a la variable y dos veces. Bueno, ¿cómo obtenemos estos diferenciales? Esta es una fórmula que les parece larga, pero en realidad no es complicada. Bueno, el diferencial parcial de segundo orden de la función con respecto a la variable x dos veces quiere decir que he derivado la función dos veces con respecto a la variable x, y si lo tengo que multiplicar por los diferenciales parciales de segundo orden, quiere decir que tengo dos veces el diferencial de la variable x. Esto me voy a salir un ratito, me voy a ir al Word para que podamos ver esto y lo puedan entender. Cuando nosotros obteníamos el diferencial, por ejemplo, de una función de una variable, el diferencial de y, que lo veían en análisis 1, ustedes, o lo que nosotros obteníamos era la derivada parcial. Disculpe, profe, ¿puede agrandar un poco la pantalla? ¿Puedo qué? Agrandar un poco el texto. Ah, sí, perdón. Gracias. Ahí, ustedes se acuerdan que cuando teníamos el diferencial decíamos, el diferencial de la función y era igual a la derivada de y, la derivada de y, bueno, sería el y' que ustedes lo veían en análisis 1 por el diferencial de x, ¿se acuerdan? Bien, si yo tuviese que tener diferencial segundo de esta misma función de una sola variable, como lo veíamos, no lo vieron en análisis 1, pero si tuviéramos que seguir diferenciando, hubiéramos obtenido el diferencial segundo de esta función, y en realidad ese diferencial segundo me queda de esta forma expresado. El diferencial segundo, que sería la derivada segunda de esa función, pero el diferencial de x vuelve a aparecer, por lo tanto tendría dos veces el diferencial de x. O sea que esto yo lo podríamos escribir como la derivada segunda de la función, y el diferencial de x lo podemos estar escribiendo como un diferencial de x al cuadrado. ¿Eso me siguen ustedes? Porque lo tengo dos veces, ¿se dan cuenta? Entonces esto sería el diferencial segundo de la función y con respecto a la variable x. O sea que tengo la derivada segunda y los diferenciales aparecen dos veces. Si ahora estoy buscando ese diferencial de la función z, pero con respecto a la variable x, esperen un cachito que esto es así. El diferencial de z con respecto a la variable x sería la derivada parcial de z, sería la derivada parcial de z con respecto a x por el diferencial de x. ¿Está claro? Bien. Pero si obtengo el diferencial de segundo orden de la función z con respecto a la misma variable x, ahí ese diferencial estaría apareciendo ya, acá tendríamos la diferencial al cuadrado, sería de z, y sería la derivada parcial de z, pero con respecto a la variable x dos veces. Respecto a la variable x dos veces por el diferencial de x, porque sería el diferencial de la segunda derivada. Entonces esto lo puedo escribir como el diferencial, el diferencial segundo de z con respecto a la variable x sería la derivada de segundo orden de z con respecto a la variable x dos veces por el diferencial de x al cuadrado. ¿Está claro eso?
Por eso es que aparece el diferencial al cuadrado. Entonces, ahora, volviendo acá a la fórmula que teníamos, fíjense, ¿eso les quedó claro, chicos? Sí, profe. Bien, Ahí fíjense, Susi miren. parece que Entonces, acá tendríamos la derivada parcial de segundo orden de z, o en este caso, perdón, de la función L con respecto a x las dos veces por el diferencial de x las dos veces. Lo mismo tendríamos la derivada parcial de z con respecto a y las dos veces por el diferencial de y las dos veces. Y con respecto a la cruzada, voy a tener la derivada parcial de segundo orden de la función L con respecto a x e y, o con respecto a y x, esto es lo mismo, porque acá las cruzadas son iguales, pero primero aparece derivado con respecto a la variable x, y al cruzar la variable aparece el diferencial de la otra variable. Por eso es que en este segundo término de la suma tengo dos veces la derivada cruzada por los diferenciales de la variable x e y. Entonces, con esto me permite determinar si el hessiano es menor o igual a 0 en la función L existe, en la función Z existe un extremo. Porque lo que yo estoy buscando es el extremo de la Z, en la función Z. Nada más que para poder encontrarlo, como la Z está condicionada, construyo una función nueva a través del método multiplicador de Lagrange, le aplico todo el procedimiento, pero después el mínimo o el máximo va a ser de la Z. La L me sirve simplemente para resolver esta cuestión. Ahora, ¿qué tengo que tener presente? Que todo este diferencial, todo esto que tengo acá en la suma, tiene que ser un valor distinto de 0. Si es 0, me quedo con que el multiplicador de Lagrange no concluye y este criterio del diferencial total de segundo orden tampoco. Me quedo con eso. Ahora, si el diferencial segundo de la función L me da distinto de 0, entonces prosigo. ¿Y qué digo? Que si ese diferencial segundo es positivo, entonces en la función existe un mínimo. Si el diferencial segundo es negativo, en la función existe un máximo. Este procedimiento es únicamente si el hessiano es negativo o 0. Se hace este procedimiento para complementar y determinar si existe un punto crítico extremo, máximo o mínimo en la función. Entonces, por ejemplo, ¿cuántos prácticos hay, Lucre, después? Tenemos 3, Susi, si no me equivoco. Bueno, Ya te confirmo bien, pero son 3. ¿Cómo? Sí. Está el ejemplo y Doy el después la ejemplo. actividad 16 Bien. con 2 incisos y la 17. Perfecto. Entonces tenemos una función u que depende de xy igual a x por y más 2x, donde u es una función de utilidad. Y x e y son dos productos cualesquiera sujetos a la ecuación de condición, donde está dada por 4x más 2y igual a 60. ¿Qué quiere decir si esta función es de utilidad? Y x e y son productos, que acá yo tengo una combinación que puedo comprar, depende cuántas unidades del producto X que me va a costar a lo mejor por 4 pesos, más tantas unidades del Y que me van a costar 2 pesos, pero en realidad tengo 60 en total, o 60 dólares, o 60.000, lo que ustedes quieran darle para gastar. Entonces, esa es la idea de la condición. Solamente tengo una utilidad que tengo que ver cuál es el valor máximo de esa utilidad, pero tengo una restricción a encontrar los productos. ¿Qué cantidad de productos X, Y voy a comprar, voy a demandar, voy a producir? Pero de modo tal que me maximice la utilidad con la condición que tengo. Y esa es la idea, esa es la idea. Bien, la ecuación de ligadura, o la ecuación de condición, es esta 4x más 2y igual a 60, que de acuerdo al método multiplicador de Lagrange, para poder aplicarlo, tiene que estar igualada a 0. Por lo tanto, igualamos a 0 esa ecuación. Bueno, ahora ¿qué hacemos?
construimos esta función objetivo, que es la función L, que va a depender de x, y lambda. ¿Y cómo la vamos a construir? Como la suma de la función z, perdón, en este caso sería la función utilidad, que es x por y más 2x, más lambda multiplicada por la ecuación de condición igualada a 0. Y esta es la función L, donde vamos a aplicarle el criterio de la primera y la segunda derivada con la búsqueda de puntos críticos y de Lesiano. Y a esta es la que nos va a decir si esta función de utilidad tiene un valor máximo o no. Bueno, ¿qué hacemos? Tenemos que buscar las derivadas parciales de primer orden de esta función L. Bueno, derivamos L con respecto a X. ¿Qué vamos a tener? Fíjense, en primer término tengo la variable X por Y es una constante, por lo tanto la derivada del primer término me queda Y. Más el segundo término, estoy derivando con respecto a X, tengo el producto de 2X, la derivada me queda 2, más en este otro término, lambda es una constante y todo lo que tengo dentro del paréntesis, 4x variable y el resto es constante, por lo tanto derivo, repito, la constante lambda por la derivada de 4x, 4 y el resto es 0. Bueno, obtengo la derivada de L con respecto a Y. El primer término, la derivada es X, más en el segundo término es 0 porque es constante, más la derivada del tercer término tengo lambda, por lo que está dentro del paréntesis, repito lambda, en realidad me queda la derivada de 2 por y, que es 2, igualado a 0. Y después encuentro la derivada de la función lambda, L, perdón, con respecto a la variable lambda, y el término x por y más 2x es constante, por lo tanto su derivada es 0. Y en el otro término, todo lo que tengo dentro del paréntesis es constante, por lo tanto tengo el producto de la constante por la variable, repito la constante y derivo la variable y su derivada es 1. Entonces acá ya tengo el sistema de 3 ecuaciones con 3 incógnitas para resolver. ¿Cómo puedo resolver un sistema de ecuaciones? Puedo resolverlo por sustitución, por determinante, por suma, por resta, por igualación. El método que ustedes conozcan y quieran. Pero siempre, ¿cuál es la idea? Si tengo 3 ecuaciones, reduzco a 2 y después reduzco a 1. Si tuviera 4 ecuaciones, reduzco a 3, a 2 y después a 1. Y así se va resolviendo el sistema. Bueno, ¿qué es lo que a nosotros nos parece más fácil para resolver ustedes cuando resuelven este sistema? Que la variable lambda que la tienen en la primera y en la segunda ecuación despejen de la primera y la segunda ecuación el valor de lambda. Entonces, fíjense, si lo despejamos de la primera, tenemos, me va a quedar el y el 2, que tiene signo positivo, pasan negativo al otro miembro, y el 4, que multiplica la lambda, pasa dividiendo. Entonces, acá tengo el valor de lambda despejado de la primera ecuación. Despejo el valor de lambda de la segunda ecuación. X positivo pasa negativo al segundo miembro y el 2 que multiplica a lambda, que está multiplicando, pasa dividiendo. Entonces, acá fíjense, me ha quedado 2 ecuaciones de las cuales los primeros miembros, que son lambda, son iguales. Entonces, acá puedo resolver estas 2 ecuaciones por igualación, diciendo, si los primeros miembros de estas ecuaciones son iguales, que son los valores de lambda, quiere decir que los segundos miembros también lo son. Entonces, igualamos los segundos miembros y de ahí, haciendo operaciones algebraicas, despejamos cualquiera de las variables. Despejamos y o despejamos x, cualquiera de ellas. ¿Por qué? Si despejamos una de las variables, lo vamos a reemplazar en la tercera ecuación, que nos queda para ir reduciendo el sistema. Bueno, acá despejamos y, fíjense, si despejamos y, me va a quedar, en este caso, bueno, ¿quieren que se lo resuelva aparte de esto? ¿Se dan cuenta cómo me queda ahí? Ahí te digo, Susi, Lo resolvemos aparte. Si alguien pone algo en el chat, a ver si alguien pone algo en el chat, ahí te digo. O sea, acá fíjense, ¿qué estamos haciendo? Este 4 que está dividiendo pasa multiplicando, ¿sí?
Entonces, al multiplicar 4 dividido 2, me queda menos x sobre 2. Y después, el 2, que está restando, pasa sumando. Bueno, no sé, si quieren se los hago. Acá nos decía Tomás, Susi, justo si podíamos hacerlo en un Word Bueno, aparte. lo vamos a hacer, Tomás, lo vamos a hacer. A ver si puedo copiarles esto en acá. Bueno, fíjense, vamos a hacerlo. Voy a hacer voy a despejar en la variable y, que es la que tienen la solución, ¿sí? Bueno, entonces, fíjense, ¿qué me queda? Me queda menos y, ¿sí? Menos y menos 2 en el primer miembro de la igualdad es igual, acá tengo el cociente, que me quedaría menos x dividido 2, y el 4, que está multiplicando, dividiendo en el primer miembro de la igualdad, va a pasar multiplicando. ¿Estamos? Entonces, ahí me queda el pasaje de término pasando el 4 multiplicando al segundo miembro de la igualdad. Bueno, ahí el 4 lo puedo simplificar con el 2 del denominador. Por lo tanto, al simplificarlo, bueno, ¿qué me queda directamente? Me queda menos x y acá en vez de 4 me queda un 2. ¿Está claro hasta ahí? Bien. Ahora, ¿qué me queda? Fíjense, el 2 que está sumando, o estaría restando, lo voy a pasar sumando al otro miembro de la igualdad. Bien. Espérate, ¿dónde está? Acá. Lo vamos a pasar sumando. Este valor lo voy a pasar sumando acá el segundo miembro de la igualdad. ¿Bien? Y el i, que tiene signo negativo, lo voy a multiplicar o dividir por menos 1, por lo tanto, acá me va a quedar más 2 por x o x por 2, y acá me queda menos 2. ¿Está claro? Entonces, esto es lo que me ha quedado cuando despejé una de las variables de las ecuaciones. ¿Lo hice muy rápido, chicos? No, profe, se entendió bien. ¿Se entendió? Bien, o sea, se entiende por qué me queda que y es igual a 2x menos 2. Entonces, esta variable y la voy a reemplazar en la ecuación L sub lambda. Podría haber despejado la x y reemplazarla acá, no hay problema. O podrían despejar todas las mismas variables de las ecuaciones, pero siempre van a estar tratando de reducir de 3 a 2. Lo más fácil, el camino más fácil es sacarse el lambda primero de encima. Entonces, de donde las ecuaciones que tienen lambda, como hicimos acá, es despejar la variable lambda, trabajar con la variable x e y, y sustituirla en la otra ecuación. Bueno, al sustituir y por su igual, fíjense, acá tengo 4 por x, que es lo que me queda acá, más 2 por y, pero en vez de escribir y voy a escribir 2x menos 2 menos 60. Y bueno, de ahí, entonces, en esa ecuación me ha quedado todo reducido en función de x. Una vez que saco el valor de x, reemplazo acá, encuentro el valor de y acá después puedo reencontrar el valor de lambda. Bueno, de la cuenta, acá ¿qué hacemos? Me queda 4x más, acá tendría 2 por 2, 4x, menos 2 por menos 2, menos 4, menos 60. Entonces, acá ¿qué me quedaría? Haciendo la cuenta me queda 4x más 4x es 8x menos 62. El 62 lo paso al otro miembro, el 4 que está multiplicando al 8, perdón, que está multiplicando a la x, lo paso dividiendo, y en definitiva me queda que x vale 8. Una vez que encontré una de las variables, ya reemplazo a x, donde tengo el valor de y, por lo tanto, si de x vale 8, me queda 2 por 8 menos 2, me queda que y vale 14, y los valores que me dan x e y son los que conforman el punto crítico. Ese es el punto crítico. Si yo reemplazara a x o a y en esta ecuación para ver qué valor tiene lambda,
Por ejemplo, supongamos que reemplacemos a x en esta ecuación que es más fácil por 8, me quedaría menos 8 sobre 2, lambda vale menos 4. Es distinto de 0. Pero en realidad, cuando ustedes hacen los ejercicios, lo que les decíamos anteriormente, que esto ya lo dejamos, le damos por sentado. Los ejercicios que ustedes tienen, siempre el lambda va a ser distinto de 0 para que puedan encontrar el extremo y seguir trabajando. Entonces, el punto crítico está en el valor de x8 e y14. ¿Qué tengo que hacer ahora? Tengo que ir a construir el hessiano. ¿Cómo se construye el hessiano? Con las derivadas parciales de segundo orden. Bueno, estas eran la derivada parcial con respecto a x, la vuelvo a derivar con respecto a x. Como no aparece la variable x, la derivada parcial de segundo orden con respecto a x 2 veces es 0. Valuada en el punto 8, 14 me da 0 porque es constante. O sea que la derivada parcial con respecto a x me da 0. Bueno, ahora encuentro la derivada parcial segundo con respecto a la variable y. Entonces vuelvo a derivar y en este caso derivo con respecto a y. Como no tengo la variable y, también me va a dar 0. Quiere decir que la derivada parcial es 0. O sea que este término, cuando lo reemplace por los valores de las derivadas parciales, me va a dar 0. Bueno, y ahora busco la derivada parcial cruzada. Puedo trabajar con esta o puedo trabajar con esta, es independiente. Si trabajo con la derivada parcial de primer orden con respecto a la variable x y la derivo con respecto a y, su derivada parcial es 1. Si lo hubiese hecho en esta con respecto a la derivada parcial de y, cruzo la variable y derivo con respecto a x, también me da 1. Son iguales. Entonces la derivada parcial cruzada me da 1. Ahora lo que hago es reemplazar en el hessiano y ¿qué me queda? Que el hessiano me queda, el producto de las derivadas parciales de segundo orden me da 0, menos la cruzada al cuadrado me da menos 1. O, ¿qué nos dio acá? Un hessiano negativo. Un hessiano negativo. ¿Qué tengo que hacer? Puedo seguir trabajando y ahora me voy a trabajar con el diferencial de segundo orden. Porque el criterio acá no concluye, pero tengo herramienta que es el diferencial total de segundo orden para poder determinar si realmente en la función de utilidad existe un máximo o no. Bueno, voy a buscar estas derivadas parciales de segundo orden, que ya las tengo acá, y las voy a multiplicar por los diferenciales de las variables. Bueno, entonces, ¿qué me queda? La derivada parcial de segundo orden con respecto a x me da 0. Por el diferencial de x al cuadrado o diferencial de x 2 veces me da 0. Más 2 veces la derivada parcial de segundo orden cruzada que me daba 1. Por el diferencial de x por el diferencial de y. Más la derivada parcial de segundo orden con respecto a y 2 veces que me da 0 por el diferencial de y. Por lo tanto, esta expresión, como tengo el primer término es 0 y el tercer término es 0, me queda reducida ese diferencial de segundo orden solamente a la expresión 2 por el diferencial de x diferencial de y. Bien, ahora tengo que comprobar que el diferencial de segundo orden total de la función L sea distinto de 0. Bueno, ¿cómo hago para saber si esto es distinto de 0? Entonces voy a trabajar con la ecuación de condición y me es más fácil buscar a qué es igual los diferenciales de x o el diferencial de y, cualquiera de los dos, en esa ecuación que es más fácil para trabajar. Esta es la ecuación de condición, 4x más 2y igual a 60. Entonces voy a buscar el diferencial, primero voy a despejar una de las variables de la ecuación de condición y voy a buscar a qué es igual esos diferenciales. Bueno, despejo la variable y de la ecuación de condición. Acá fíjense el 60 me queda en este segundo miembro. El 4x que es positivo pasa a negativo. El 2 que está multiplicando la y pasa dividiendo. Haciendo la cuenta me queda que y es igual a 30 menos 2x. ¿Hasta acá estamos? Sí, profe.
Bien, entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer ahora? Ya tengo despejada una de las variables de la ecuación de condición. Tengo que buscar cuál es el diferencial de esa ecuación. Donde voy a derivar la variable y, voy a derivar este valor 30 menos 2x y lo voy a multiplicar por el diferencial de la variable x, porque estoy derivando con respecto a x. Entonces, el diferencial de y va a ser la derivada de y por el diferencial de x. ¿Qué me queda? Menos 2 diferencial de x. Bueno, este valor del diferencial de y, que es igual a menos 2 veces el diferencial de x, lo voy a sustituir en el diferencial total de segundo orden de la función L. Lo voy a sustituir acá. Entonces me va a quedar ese diferencial total segundo de la variable de la función L, me va a quedar, fíjense, 2 por diferencial de x por diferencial de y. En vez de escribir diferencial de y, voy a escribir menos 2 por diferencial de x. Reemplazar acá me va a quedar 2 por menos 2 es menos 4 por el diferencial de x, esto es, acá le faltaría un paréntesis para que quedara más claro, que en realidad es al cuadrado, porque tengo diferencial de x por diferencial de x es diferencial de x al cuadrado. Acá sería bueno que cuando lo pasemos en la solución le pongamos un paréntesis para que quede más claro, Lucas o Lucre. Dale, Susi, dale. Bien, entonces, ahora, ¿cómo hago para saber si esto es distinto de 0? Acá tengo un menos 4, ¿sí? Es distinto. Y el diferencial de x está elevado al cuadrado. Entonces, esto ya me está indicando que ese diferencial total de la función L es un valor distinto de 0. Si es un valor distinto de 0, ahora el signo de ese diferencial me va a determinar si hay un máximo o un mínimo. ¿Cómo evalúo el signo? Fíjense, nos vamos a detener en este diferencial de x que está elevado al cuadrado. Quiere decir que cualquiera sea el valor que asuma ese diferencial de x, elevado al cuadrado me va a dar positivo. Pero como está multiplicado por una constante menos 4 que es negativo, quiere decir que el resultado de este diferencial total de segundo orden de la función L es negativo. Es negativo. Por lo tanto, me va a estar indicando la existencia de un máximo. ¿Dónde va a estar el máximo? En el valor de x8 e y14. Quiere decir que cuando x tome el valor 8 e y14, que sería la cantidad de insumos, ahí la utilidad es máxima. ¿Está clara? Ahora, si me preguntaría, ¿cuál es la utilidad máxima? ¿Cuál es la utilidad máxima? Lo que tengo que hacer es reemplazar el valor de x por 8 e y por 14 en la función utilidad y determinar cuál es el valor máximo de esa función utilidad. Si esta era la función utilidad, reemplazo a x por 8, a y por 14 en la función y me da 128. 128 es la utilidad, serán $128.000, serán 128 pesos, serán 128 dólares o lo que sea, o la unidad de medida que esté expresada esa utilidad. Entonces, quiere decir que la máxima utilidad que se puede tomar o llegar a determinar es 128 con un valor de la producción o de venta o de la compra, lo que estemos analizando, con un x igual a 8 y un y igual a 14. Es el x igual a 8 y el y igual a 14 hace que cumpla esta restricción de igual a 60. O sea que, por lo tanto, para un valor de x8 e y14, la ecuación de restricción asume el valor de 60, que sería una curva de nivel en la función utilidad. Bien, no sé si ha quedado un poquito claro, no del todo. Dejo de compartir. Si ha quedado claro ese ejemplo, donde en ese ejemplo usamos el diferencial segundo de la función L, porque el hessiano me da negativo. Bueno,
esa es la aplicación del método multiplicador de Lagrange cuando la ecuación que estamos determinando, que le estamos buscando un máximo o un mínimo, tiene o está sujeta a una restricción. Cuando la función, digo. Bien, no sé cómo seguimos. Bárbaro, Susi. Sí. Ahí va a retomar la Lucre, va a dar el primer inciso, el ejercicio de 16. Yo doy el inciso Bien. 2 y después entre los dos vamos a resolver el 17. No hay problema. Adelante nomás. Yo Vale. sí le... Bien. Voy a compartir, Lucas, cualquier cosa me avisa si se ve, Dale, yo te digo. porque tengo... Ahí vemos, Lucre. Perfecto. Fíjense en esta actividad 16 que nos pide que encuentren los máximos o mínimos de las siguientes funciones. El primer inciso tenemos f de xy igual a x cuadrado más y cuadrado, sujeta a la condición x más y igual a 9, ¿sí? Si bien no nos dice en el enunciado encuentre el máximo o mínimo condicionado, nos damos cuenta que está condicionado justamente porque nos dice que es una función sujeta a una determinada condición, ¿sí? En este caso x más y es igual a 9. Entonces, fíjense, es importante recordar que para nosotros las actividades prácticas vamos a utilizar que esa condición de restricción tiene que estar igualada a 0, ¿sí? Para después poder armar la función objetivo. Entonces, ¿de qué manera vamos a hacer que esa función sea igual a 0? Tenemos x más y igual a 9. El 9, si restamos en ambos miembros, el 9 nos quedaría x más y menos 9 igual a 0. ¿Estamos hasta ahí? ¿Cómo armamos la función objetivo? No nos olvidemos que tenemos que función objetivo o lagrangiana, ¿verdad? Tenemos x y lambda es la función que teníamos nosotros más el multiplicador de Lagrange, que sería el lambda, por esa función de restricción. La función de restricción que nosotros tenemos igualada a 0, ¿sí? Entonces tenemos que la función f de xy es x cuadrado más y cuadrado más lambda multiplicado por ¿quién? Por g de xy, ¿sí? Siempre igualada a 0, no nos olvidemos de eso. Entonces, nos quedaría x cuadrado más y cuadrado más lambda, entre paréntesis x más y menos 9. Entonces, lo primero que nosotros vamos a tener que buscar es la condición necesaria, es decir, el punto crítico. El punto crítico para después analizar la condición suficiente de existencia máximo o mínimo, en este caso condicionado. Entonces, ¿cómo hacemos para buscar la condición necesaria? ¿Cómo hacemos para encontrar ese punto crítico? Vamos a primero obtener las derivadas parciales de primer orden, ¿sí? La derivada respecto de esa función objetivo respecto de x, respecto de y, respecto de lambda, ¿sí? Y luego vamos a tener un sistema de ecuaciones, ¿sí? Entonces vamos a poder utilizar por el método, en este caso ya vamos a ver qué es lo que vamos a despejar, pero para encontrar el valor de ese punto xy que estamos buscando. Entonces vamos a buscar la derivada de esta función objetivo respecto de x. Entonces tenemos, respecto de x nos quedaría la derivada 2x, ¿está bien? El segundo miembro, fíjense que al no tener x es una constante, 0, más y acá que tenemos constante multiplicado por función. La constante es lambda multiplicado por la derivada por la función, la derivada de esta función es 1, ¿está bien? Porque es respecto de x. A ver si están todas juntas, no hay problema. Entonces nos quedaría 2x más lambda, ¿sí? ¿Hasta ahí todos se dieron cuenta cómo sacamos la derivada de esta función respecto de x? Sí, profe. Bien. Fíjense entonces, vamos a utilizarla o vamos a encontrar la derivada de la misma función pero respecto de y. Entonces sería 0 más 2y más lambda multiplicando por la derivada de la función que va a ser 1, ¿sí? Porque todo lo otro es constante. Entonces también tenemos 2y más lambda. ¿Y cómo encontramos la derivada de esa función respecto de lambda? Y fíjense que solamente en este tercer término tenemos. ¿Y la constante quién sería? Justamente esta g de x. Es g de xy, ¿sí? Que es la función de condición. X más y menos 9. Esa sería la constante, por derivada de la función sería 1. ¿Está bien? Si ustedes se fijan siempre acá en la derivada respecto de lambda, vamos a obtener la función objetivo, ¿está bien? X más y menos 9. Luego, las igualamos a 0 para poder despejar. Vamos a despejar lambda
de las dos primeras ecuaciones, ¿está bien? Entonces, si nosotros tenemos que despejar lambda, tenemos 2x que está sumando, pasa al otro miembro restando, ¿está bien? En la segunda ecuación tenemos 2y que está sumando, pasa al otro miembro restando menos 2y. ¿Estamos hasta acá? Entonces, para buscar el valor de x o y, ¿qué es lo que vamos a hacer? Como tenemos en la primera igualdad, despejamos lambda y en la segunda también, lo que vamos a hacer es igualar los dos lambda. Sería menos 2x igual a menos 2y. ¿Se entendió hasta ahí lo que hicimos? Pregunto para no avanzar y que queden por ahí consultas pendientes. ¿Se entendió hasta acá lo que hicimos? Sí, profe. Sí, profe. ¿Nadie tiene ninguna duda? En el chat no tenemos nada, Lucre. Perfecto, seguimos entonces. Fíjense que en este punto, ¿qué es lo que vamos a despejar? ¿X o Y? Es indistinto, ¿verdad? Fíjense, ¿qué sucede? Despeje X o despeje Y me va a quedar menos 2Y dividido menos 2. O menos 2X dividido menos 2. ¿Sí? Entonces llegamos a la conclusión de que X es igual a Y. ¿Está bien? Una vez que obtuvimos ese valor de Y o ese valor de X, me voy a ir a esta función, ecuación, ¿sí? Y voy a reemplazar en este caso a X por su igual, que es Y. Entonces, ¿qué nos va a quedar? Y más Y menos 9 igual a 0. ¿Sí? Se entiende que acá lo que hacemos es reemplazar a X por el igual que obtuvimos. Como X es igual a Y, nos va a quedar Y más Y menos 9 igual a 0. ¿Sí? ¿Qué hacemos en este momento? Lo que vamos a hacer es obtener ese valor de Y. ¿Sí? Y más Y me quedarían 2Y menos 9. ¿Está bien? Después me quedaría, este menos 9 pasa para el otro lado sumando y el 2 dividiendo, me quedaría Y igual a 9 medios. ¿Alguna duda hasta acá? No, profe. Bien, ¿y cómo sería el valor de X? 9 medios. 9 medios. X es igual a Y, ¿verdad? Entonces, si es 9 medios, X tendría que ser 9 medios. ¿Sí? Entonces, ¿qué decimos? Que tenemos un punto crítico, 9 medios, 9 medios. Hasta el momento solo obtuvimos la condición necesaria, encontramos ese punto crítico. ¿Alguna duda hasta acá, chicos? Parece que no hay duda, Lucre. Bárbaro, seguimos. Fíjense que para nosotros ver la condición necesaria, suficiente, tenemos que utilizar el hessiano, ¿sí? Recuerden que es el hessiano evaluado en el punto crítico que obtuvimos nosotros, en este caso en el punto 9 medios, 9 medios, ¿sí? Vamos a tomar como cálculo auxiliar que vamos a calcular la derivada nuevamente de la función respecto de x. Entonces, si teníamos que era 2x más lambda, la derivada L sub xx, ¿cuánto sería? 2, ¿sí? A ver si están anotadas bien. Fíjense cómo obtengo L sub I. Nuevamente derivo a L sub I respecto de I nuevamente. Entonces, tengo constante por función, es la constante por la derivada de función. Es decir, que también es 2. ¿Está bien? Fíjense que nosotros, ahí voy, entonces calculemos la cruzada. Voy a derivar cualquiera de las dos respecto de la otra variable. Entonces voy a tomar, por ejemplo, L sub x y voy a derivar respecto de y. ¿Sí? Fíjense que como no tengo y, es todo constante. Entonces nos quedaría cruzado que es 0, ¿verdad? Luego recuerden que es el hessiano evaluado en el punto crítico. Y recuerden acá de ponerlo, de escribirlo, ¿sí? Para que ustedes no se confundan. En este caso nos dio que L sub xx era 2, L sub i era 2, ¿está bien? Menos 0 al cuadrado porque la L sub xy era 0, ¿sí? Pero si tuviéramos que nos quedara en alguna de las dos
2x o 2y deberíamos reemplazar por el valor correspondiente al punto. ¿Está bien? Eso es igual a 4. Una vez que obtuvimos el valor del hessiano, lo que tenemos que analizar nosotros es si es mayor que 0 o es menor que 0. En este caso, como es mayor que 0, analizamos las derivadas de parciales de segundo orden, ¿sí? Acá, fíjense que sería L sub I, ¿verdad? Se dan cuenta, ¿no? Es L sub XX, era 2 y es mayor que 0. L sub II también es 2 y es mayor que 0. Acá hay que cambiarlo. Entonces, ¿qué tenemos? Que esta función, f de sub xy, que está sujeta a esta restricción x más y igual a 9, alcanza un mínimo condicionado, se podría decir, en ese punto crítico 9 medios, 9 medios. ¿Sí? ¿Quedó claro? ¿Hay alguna duda, chicos? Acá Lucre Marcos Sí. nos dice si podrías repetir la parte de condición suficiente que se le cortó. Bien. Nosotros vamos a hacer un repaso rápido. Teníamos la función, la restricción, ¿sí? Esa restricción que nosotros tenemos, la condición, la igualamos a 0. Armamos la función lagrangiana para que nosotros poder encontrar el punto crítico, que es la condición necesaria. Después vamos a tener que ver si ese punto crítico es máximo o mínimo. Entonces, para poder saberlo, tenemos que analizar la condición suficiente, que lo hacemos por medio del hessiano. El hessiano siempre es evaluado en el punto crítico a b, ¿sí? Lo que nosotros tenemos que calcular son las derivadas parciales de segundo orden, L sub xx, L sub i y la cruzada, y luego calcular el valor del hessiano, ¿sí? Entonces, habíamos dicho que si tengo L sub x derivado nuevamente respecto de x, nos quedaría 2, L sub i derivado nuevamente respecto de y nos quedaría 2, y la cruzada sería 0, ¿sí? Por eso nos queda 2 por 2 menos 0 al cuadrado igual a 4, que es mayor que 0. Una vez que analizamos que el hessiano es mayor que 0, tenemos que analizar cómo son las derivadas parciales de segundo orden, si son las dos mayores que 0 o menores que 0. En este caso, L sub xx, evaluada en ese punto crítico, es 2, es mayor que 0, y acá lo que decía es que es L sub i, ¿sí? En ese punto crítico también es 2 y es mayor que 0. Entonces vamos a decir que esa función x al cuadrado más y al cuadrado, que está sujeta a la restricción x más y igual a 9, alcanza un mínimo condicionado en 9 medios, 9 medios, ¿sí? Es decir, un mínimo en ese punto crítico que nosotros analizamos recién. No sé si respondí la pregunta, Marcos. Dice que gracias, Lucre. Bien. ¿Querés compartir vos, Lucas, que tenés corregido el Power? Dale. Bien. Vamos a compartir ahora. Bien, ahí se ve bien, Lucre. Sí, se ve bárbaro. Bien. Bueno. Chicos, el inciso 2 de la actividad 16 nos pide también encontrar los máximos o mínimos de la siguiente función, ¿no? Estamos en el inciso 2, vamos a trabajar con la función que depende de xy, ¿sí? Que vemos ahí su expresión, 5x al cuadrado menos 3xy más 8y al cuadrado más 95, que está sujeta a la condición x más y igual a 64, ¿bien? Por todo lo que ha venido explicando la profe Susana y también lo que explicaba recién Lucre, bueno, ya que nos digan que está sujeta a esta condición, ya nos da la pauta de que estos máximos o mínimos que vamos a estar buscando son condicionados, ¿bien? Y como decía también la profe Susana mientras desarrollaba el teórico, vamos a trabajar con el método de los multiplicadores. Bueno,
Una de las primeras cuestiones, como veníamos desarrollando durante la clase, es a esta ecuación, esta función de condición, esta condición que nos plantean acá, que es x más y igual a 64, debemos igualarla a 0. Bien, para cumplir con ese procedimiento, ¿sí? Lo que uno va a hacer directamente va a ser, para igualar a 0, este 64 que tengo al otro lado de la igualdad, lo voy a pasar, ¿sí? Con operación inversa, es decir, restando, me va a quedar x más y menos 64 igual a 0. ¿Para qué hacemos eso? Bueno, porque para la construcción de la función objetivo, que denominamos L, la cual va a depender de las variables x, y y lambda, ¿sí? En la estructura, digamos, de esta función objetivo, vamos a tener dos términos. En primer lugar, la función que depende de x, y con la cual estamos trabajando, y en el segundo término vamos a tener a la variable lambda, ¿sí? Multiplicando, ¿sí? A la función de condición, ¿bien? A la condición que se nos plantea en el ejercicio. Bueno, tomando los datos de este ejercicio, al construir la función objetivo L, nos queda, ¿sí? La siguiente expresión, ¿bien? Que no es más ni menos que respetar la estructura que les mencionaba recién acá, teniendo en cuenta la expresión algebraica de la función y la expresión algebraica de la condición, igualada a 0 en este caso. Y a esta última expresión de la condición igualada a 0, multiplicarla por la variable lambda. ¿Bien? Bueno. Una vez que hemos realizado la construcción de la función objetivo, es decir, de la función L, lo que tenemos que determinar son las condiciones necesarias. ¿Bien? Donde las condiciones necesarias justamente es que las derivadas parciales de primer orden, ya sea respecto de x, de y y de lambda, ¿sí? Debemos determinar, ¿sí? Para qué valores, ¿sí? Las debemos igualar a 0 y para qué valores de variable sucede esta igualdad. Bien, al realizar el cálculo, digamos, de L sub x, ¿sí? Uno se viene a la expresión, digamos, de la función original, en este caso de la función objetivo, la función L, y lo que realiza justamente es calcular su derivada respecto de la variable x. Bien. Al empezar a derivarlo respecto de x, ¿qué tenemos? Bueno, en el primer término, ¿sí? Si uno deriva esto, 5x al cuadrado, obtiene justamente lo que tenemos acá, 10x. Bien, tenemos constante por función, ¿sí? La derivada de esta expresión va a ser la constante por la derivada de la función. De ahí surge el 10x. Segundo término, ¿sí? Tengo 3 por x por y. En este caso, como estoy derivando respecto de x, tanto 3 como y, ¿sí? Cumplen el rol de constantes para mí. Bien. Entonces, lo que tengo son el producto de dos constantes, 3 e y, por la variable que es x. Bien, cuando tengo constantes por la variable, lo que queda son constantes. Por eso, de este segundo término, lo que me queda al derivar respecto a la variable x es 3y. Bien. Cuando voy al tercer término, 8y al cuadrado, ¿sí? Dado que estoy derivando respecto de x, toda esta expresión es constante. Por lo tanto, su derivada, ¿sí? Respecto de x va a ser 0. Cuarto término tengo 95, que es una constante. Dado que es una constante, su derivada también va a ser 0. Y finalmente lo que me queda en el último término es el producto de lambda, ¿sí? Por la condición. Que en donde yo tengo entonces la constante que es lambda en este caso, porque estoy derivando respecto de x, por toda la expresión de la condición. Es decir, que lo que me va a quedar como derivada de este último término va a ser esta constante lambda, que está multiplicando por la derivada de esta expresión de la ecuación de condición. Por lo tanto, si yo miro la condición, la derivada respecto de x, ¿sí? Veo que tengo la variable cuya derivada es 1 y el resto es todo constante. Por lo tanto, me queda la constante lambda multiplicado por 1, que es la derivada, ¿sí? De la expresión de la condición. El mismo razonamiento que acabamos de hacer al derivar respecto de x, ¿sí? Lo hacemos respecto de y. Bien, considerando oportunamente a la variable y y al resto, tanto x como lambda, ¿sí? Como constantes. A partir de hacer el mismo razonamiento que hemos hecho para calcular la derivada parcial respecto de x, obtenemos la derivada parcial respecto de y, ¿sí? Y finalmente el último, la derivada parcial respecto de lambda. Bien, que en este último caso respecto de lambda, siempre la derivada que vamos a obtener, dada la estructura que tiene la función objetivo, va a estar dada, bien, por la
condición, ¿bien? Que es la que está multiplicando la variable. Bien. Paso siguiente, ¿sí? Despejamos esto que hemos obtenido, estas derivadas que hemos igualado a 0 respecto de lambda, ¿bien? Y al llegar a esto, ¿sí? Si los dos términos a la izquierda de la igualdad son iguales, quiere decir que los dos términos que están a la derecha de la igualdad también lo son. Por lo tanto, podemos hacer esta igualación. ¿Para qué hacemos esta igualación? ¿Sí? La hacemos para poder despejar una variable en función de la otra. Bien, fíjense acá los cálculos. Lo que hacemos es igualar menos 10x más 3y, que surge de haber igualado la derivada parcial respecto de x a 0 y haber despejado lambda, y 3x menos 16y, que surge de haber igualado la derivada parcial respecto de y a 0 y haber despejado lambda. Bien, esta igualación que tengo acá, que estoy marcando con el puntero acá, es de igualar esta expresión con esta expresión. Luego lo que hacemos es trabajar algebraicamente, ¿sí? Para poder despejar una variable en función de la otra. Y concluimos a partir de ese proceso de despeje que x es igual a 19/13 de y o 1,5y. Bien. Esto que hemos encontrado, esta expresión de x en función de y, lo vamos a llevar, ¿sí? A lo que hemos encontrado al calcular la derivada parcial respecto de lambda. Bien. Y vamos a reemplazar en este caso a x por su equivalente, ¿sí? Que es 19/13 y. Al reemplazar eso en la expresión que tenemos, ¿qué nos queda? Bueno, x, que está en el primer término, lo reemplazamos por su equivalente. Bien. Y luego continúa toda la expresión como está, más y menos 64. Bien, entonces me queda 19/13 de y más y menos 64. Es decir, que el cambio que hemos realizado acá es reemplazar a x por su equivalente. Bien. Al realizar esto y al haber tenido igualada a 0 esta expresión, lo que podemos realizar ahora es despejar el valor que asumiría la variable y. Bien. Si uno ve los pasos algebraicos que hacemos, bien, lo primero que hace es resolver esta suma, ¿sí? Que son sumas de fracciones que comparten la parte literal y, ¿sí? Es decir, son monomios semejantes, por eso puedo resolver esta suma. Resuelvo esta suma y a 64 que está restando, ¿sí? Lo hemos pasado sumando al otro lado de la igualdad. Luego, al pasar a 32/13 dividiendo al otro lado de la igualdad, me queda que y asume el valor 26. Bien. Este valor de 26 lo voy a reemplazar, ¿sí? En la expresión donde hemos definido a x en función de y para poder obtener finalmente qué valor asume x, que va a ser 38. Bien. Es decir, que el punto crítico, ¿sí? Que es la condición necesaria que yo necesito calcular para poder realizar la búsqueda de máximos o mínimos, ¿sí? En este caso condicionado, va a estar dado por las coordenadas 38, 26. ¿Bien? ¿Alguna consulta, chicos, hasta esta primera parte de la condición necesaria? En el chat no veo dudas. Bueno, cualquier cosa pueden escribir en el chat o pueden decirlo en voz alta con el micrófono, ¿bien? Bueno, habiendo cumplido con las condiciones necesarias, lo que sigue ahora es la condición suficiente. Bien, hasta acá nosotros ¿qué hemos hecho? Bueno, a partir de la información que nos han dado, de la función de dos variables que nos han dado y la condición a la cual está sujeta, hemos construido una función objetivo, ¿sí? Que es esta que tenemos acá, y hemos determinado el punto crítico, que está dado por las coordenadas 38, 26. Bien, hemos calculado derivadas, ¿sí? La derivada parcial de primer orden respecto de x y respecto de y. Profe, Sí, disculpe que lo interrumpa. sí, Alguien en el chat pregunta cómo obtuvo el número 38. bien. Vamos a volver para atrás. Al compañero que preguntó cómo obtuvimos el 38, primero le voy a preguntar,
si entendió cómo obtuvimos el 26. Bien, si entendió cómo obtuvimos el 26, ahí pasamos al 38. Si no, repasamos también cómo obtuvimos el 26. Acá Alma dice reemplazo 1,5 por 26. ¿Cómo, Lucre? Perdón, te escuché medio corta. No, y Tomás dice que sí, profe, el 26 sí. Ah, bien. Bien, Tom. Si ya comprendiste de dónde sale el 26, para poder encontrar el 38, que sería la coordenada X, bien, lo que hacemos es volver, ¿sí?, a este paso donde habíamos expresado a X, ¿sí?, que tengo acá, en función de Y. Como ahí yo ya encontré el valor que asume, que es 26, lo único que hago para poder obtener el 38 es llevar este valor de coordenada Y, ¿sí?, a esta expresión de X en función de Y. Es decir, que lo que hago es decir 19 sobre 13 por 26, ¿bien? O 1,5 por 26. Al realizar ese reemplazo de Y por el valor que he encontrado acá en este paso anterior, yo voy a llegar a que X es igual a 38. Bien. No sé si ahí se entendió. Si no, lo vemos más detalladamente. Tomás, no sé si querés responder, el profe. ¿Se entendió, profe? Gracias. Bárbaro, bárbaro. Bien. Bueno, les decía que hasta ahora lo que hemos realizado era la construcción de la función objetivo, ¿sí?, en base a los datos que nos han dado. Hemos determinado el punto crítico, ¿sí?, de coordenada 38 y 26. Hemos calculado derivadas parciales de primer orden respecto de X y de Y. Y lo que nos queda ahora es plantear la condición suficiente, ¿sí?, para la existencia de extremos, ¿sí?, condicionados en este caso. Que como veían con la profe, para esto lo que hacíamos era la construcción de la expresión y el cálculo de lo que es el hessiano. Bien, en donde en esta estructura lo que intervienen ya son las derivadas parciales de segundo orden respecto de X, respecto de Y la cruzada. Bien, elevada al cuadrado. Todo evaluado, ¿sí?, en el punto crítico que hemos obtenido en el paso anterior. Bien, para la construcción de el hessiano, bueno, uno obviamente va a necesitar calcular la derivada parcial segunda respecto de X, respecto de Y la cruzada. Si uno viene a las derivadas, ¿sí?, parciales de primer orden respecto de X y la deriva nuevamente respecto de la variable X para obtener la de segundo orden, bueno, ¿qué voy a obtener? En el primer término tengo 10 por X, tengo constante por la variable, es decir, que si yo derivo, acá me va a quedar la constante, me va a quedar 10. Y en el resto de los términos, tengo todo constante, porque 3 por Y es una constante, si estoy derivando respecto de X, y lambda también es una constante. Por lo tanto, si uno hiciera rápidamente el cálculo, ¿sí?, esta derivada parcial de segundo orden respecto de X me va a dar 10. ¿Bien? Me va a dar 10. Si ahora hago lo mismo con respecto a Y, bien, veo que en el primer término tengo menos 3x, que respecto de Y esto representa todo constante, por lo tanto su derivada sería 0. En el segundo término tengo 16 por Y, es decir, tengo la constante 16 multiplicando la variable, o sea que si derivo este término respecto de Y me va a quedar 16, que es la constante. Y el tercer término, como tengo solamente lambda, que es una constante respecto de Y, su derivada me va a dar 0. Es decir, que si uno hiciera el cálculo rápido de la derivada de segundo orden respecto de Y, le quedaría como resultado 16. Finalmente, si uno calcula la derivada cruzada, es decir, alguna de estas dos la derivamos respecto de la otra variable, ¿qué es lo que tendríamos? Por ejemplo, si a la derivada parcial respecto de X de primer orden, ahora tratamos de derivarla respecto de Y, ¿qué tendríamos? En el primer término, 10x para mí sería todo constante respecto de Y. En el segundo término tengo menos 3 por Y, es decir que tendría la constante por la variable y me quedaría como derivada de la constante que está acompañando a la variable, es decir, me quedaría menos 3. Y en el tercer término, como tengo lambda, que es una constante, me quedaría 0. Es decir que me quedaría en el tercer término, ¿sí?, menos 3 elevado al cuadrado. Bueno,
esto que presentamos acá es ni más ni menos que ese cálculo rapidito que fuimos haciendo, donde determinamos que 10 era la derivada parcial de segundo orden respecto de x, que 16 era la derivada parcial de segundo orden respecto de y que menos 3 era la derivada parcial cruzada, ¿bien? La cual va elevada al cuadrado, ¿sí? Dada la estructura que presenta el hessiano. Si uno resuelve esto, porque recordemos que el hessiano plantea que su estructura es la derivada parcial de segundo orden respecto de x multiplicada por la derivada parcial de segundo orden respecto de y menos la cruzada elevado al cuadrado. Si uno resuelve este producto, ¿sí? Y esta resta, lo que obtiene es que el hessiano da 151. Bien. Bueno, ¿qué conclusiones vamos a sacar con este resultado? Bueno, en primer lugar, lo primero que podemos observar, y dado lo que explicó la profe en el teórico, hay que ver cómo es el signo del hessiano, si es más positivo o negativo. Bueno, acá ya podemos, por el resultado de que es 151, concluir que el hessiano es positivo. Pero también teníamos que ver el signo que asumían las derivadas parciales respecto de x y de y de segundo orden. Vemos que respecto de x asumía el valor 10, que también es positivo, y respecto de y asumía 16, que también es positivo. Por lo tanto, la función que depende de x y que se nos presentó en el ejercicio, ¿sí? Sujeta a la condición x más y igual a 64, alcanza un mínimo condicionado, y acá me quedó un error que ahora lo voy a corregir. Este que está acá, un error en el punto, porque debería decir... Ahí estamos, a ver ahora. Fíjense, chicos, como conclusión. La conclusión sería que la función con la cual estamos trabajando, ¿sí? Esta f de x y, sujeta a la condición que nos presenta también el ejercicio, que es x más y igual a 64, alcanza un mínimo condicionado en el punto crítico que habíamos calculado, que es 38,26. ¿Bien? Y esto lo sabemos a partir del análisis que nos presenta, digamos, el resultado tanto del hessiano y los signos de las derivadas parciales de segundo orden. Bien. ¿Dudas, consultas de este ejercicio? No, profe, se entendió. ¿Se entendió? Muy bien. Ustedes fíjense, chicos, que para esta parte de la unidad, lo que se refiere al cálculo de extremos condicionados, uno tiene que tener bien presente el proceso, digamos, ¿no? Con el cual uno trabaja, ¿no? Esto de condición necesaria, condición suficiente, que involucra cada una, y de ese modo tratar de organizar el procedimiento para el cálculo. Bien. Bueno, Lucre, ¿querés que siga compartiendo Eh, yo? Dale, pero te pido, ¿podés abrir el otro Power? ¿Lo tenés ahí, el de que te mandé por WhatsApp? El del Sí, a análisis. ver, dame un segundito que... Ah, poné la actividad 17DS. Si pudieras, si lo tenés ahí. eh, ¿Del definitivo o el Sí, otro? ahí, Sí. perdón, Sí. retomando las palabras del profe, en realidad ustedes tienen un solo camino para encontrar extremo en función de una, de dos, de tres o de más variables. Y es siempre buscar el punto crítico, que es el que les va a dar si las derivadas parciales o la derivada de la función se anula o no existe. Y después pueden trabajar, que nosotros trabajamos con el criterio de la segunda derivada. Podríamos trabajar como hacían en análisis 1 con el criterio de la primera derivada, pero acá no lo vemos porque es más fácil trabajar con el criterio de la segunda derivada. Y eso es el camino para ustedes encontrar, o para mejor dicho, para encontrar nada más. Porque fíjense, como le decía Luca, en el caso del multiplicador de Lagrange, también tienen que encontrar el punto crítico y el criterio de la segunda derivada para armar el hessiano. O sea que ese es el camino único que ustedes tienen. Después tienen matices si la función está sujeta a condición o no. Pero eso es lo que tienen que tener siempre presente. Sí, perdón, Luca. Sí, no, no hay problema, Susi. El Lucre, definitivo, Lucas, perdón. sí, Ahí está, el 17, el definitivo. el Bien. definitivo. Bien, Sí, gracias. bárbaro. Bien. Vamos a hacer esta última actividad
en donde fíjense que es una aplicación económica con esto que estuvimos analizando recién. Una empresa produce dos bienes, A y B, cuya función de costos conjuntos viene dada por C de xy, 2x cuadrado más y cuadrado, donde x representa la cantidad de unidades producidas del producto A e y la cantidad de unidades producidas de B. Encuentra las cantidades de cada producto que se deberán producir para minimizar el costo sujeto a la restricción, menos 2x menos 2y igual a menos 18. Fíjense que si bien tiene el contexto económico, están pidiendo exactamente lo mismo, digamos, que busquemos un mínimo costo. Entonces tenemos que hacer todo el camino como hicimos anteriormente. Escribir la restricción igualada a 0, entonces nos quedaría menos 2x menos 2y igual a menos 18. Tendríamos que armar la función objetivo, la función de Lagrange, ¿sí? ¿Con qué? Con la función de costo que tenemos acá, más esta ecuación de restricción que tenemos, ¿sí? Multiplicado por el factor lambda. Entonces nos quedaría 2x cuadrado más y cuadrado más lambda multiplicado por menos 2x menos 2y más 18, ¿sí? Entonces, para buscar la condición necesaria, para encontrar ese punto crítico que estamos buscando nosotros para después analizar si es máximo o mínimo, vamos a realizar paso por paso lo que hicimos recién. Vamos a derivar primero esa función objetivo respecto de x. Entonces, si tenemos respecto de x, el primer miembro sería constante por derivada de la función, entonces sería 4x, ¿está bien? En el segundo miembro sería 0. Y en el tercero tendríamos lambda multiplicado por la derivada de la función. Y fíjense acá que la derivada de la función, ¿cuánto sería? Menos 2. ¿Por qué? Porque ya no tengo la x solita, sino que está multiplicado por una constante que sería menos 2, en este caso. Por derivada de la función, 1. ¿Sí? Para encontrar la derivada parcial respecto de esa función respecto de y, también tenemos que el primer término va a ser 0 porque es todo constante, más la derivada del segundo y 2y, ¿sí? Más lambda, que es la constante, multiplicado por la derivada de la función, como la y está acompañado de menos 2, también nos queda multiplicado por menos 2. Y luego, para encontrar esa función respecto, la derivada de esa función respecto de lambda, nos van a quedar que los dos primeros términos son constantes, entonces 0, y lambda sería la constante es menos 2x, menos 2y más 18 multiplicado por 1, ¿sí? ¿Se entendió hasta ahí? ¿Todos entendieron cómo calculamos las derivadas parciales? ¿Hay alguna duda? No, profe, se entendió. Bien, entonces, una vez que nosotros obtuvimos eso, igualamos a 0, vamos a despejar lambda de la primera ecuación, ¿sí? Para despejar lambda de la primera ecuación, ¿qué tenemos? Menos 4x, o sea, 4x está sumando, pasa restando, dividido menos 2, ¿sí? Entonces nos quedaría lambda igual a 2x. Para nuevamente despejar lambda de la segunda ecuación, ¿qué tendríamos? Lambda es igual a menos 2y dividido menos 2. ¿Está bien? Entonces, ¿qué nos quedaría? Menos 2 dividido menos 2, lambda igual a y, ¿sí? Y ahora, ¿qué vamos a hacer? Igualar el lambda que obtuvimos por su igual. Entonces, ¿qué hacemos? 2x igual a y. ¿Estamos hasta ahí? Lo que estoy buscando es el punto crítico, no nos olvidemos de eso. Como dejé una variable en función de la otra, me voy a esa ecuación que teníamos de restricción y reemplazo a la y por 2x. Entonces me queda menos 2x menos 2 por 2x más 18, ¿sí? Y luego despejan la x, les queda x igual a menos 18 dividido 6 igual a 3. No sé por qué veo cortado, Lucas, la última parte. Ahí está, perfecto. Menos 2x menos 2 por 2x más 18 igual a 0. ¿Se dan cuenta, chicos? Entonces me quedaría menos 2x menos 4x más 18. Entonces menos 2 más menos 4 sería menos 6x igual a menos 18. Y ese paso más 18, perdón, pasa el 18 restando y nos quedaría menos 18 dividido menos 6. X igual a 3. ¿Se entendió cómo calculamos el valor de x?
Luego, una vez que encontramos ese valor de x, que en este caso va a ser 3, vamos a la igualdad que teníamos anteriormente, y igual a 2x, y reemplazo la x por 3, que es el valor que encontré recién. 2 por 3, 6. Entonces, el punto crítico que obtuvimos es 3, 6. ¿Sí? ¿Se entendió? ¿Todos entendieron que no se veía en ese momento que estábamos explicando la parte de cita de cómo calculamos el x, el valor de x? ¿Cómo despejamos? O sea, voy a dejar de compartir y vuelvo a compartir, Lucre, Sí, porque profe. me parece Dale. que se ve mal, pero me parece que es algo mío. A ver si ahí se ve mejor. Ahí creo que se va a ver mejor. Bien. Sí, ahí se ve todo, perfecto. Bien. Genial. Sí, se entendió entonces. Podemos seguir, Lucas, si querés con otra parte. Dale. Ahí continúo yo con la condición suficiente ahora. Bueno, chicos, hasta acá la profe les explicaba todo el procedimiento, ¿sí? Para poder llegar al cálculo de lo que es el punto crítico 3, que en este caso está dado por las coordenadas 3, 6, como veíamos en la filmina anterior, ¿bien? Para eso, bueno, somos un poco reiterativos con esto, pero está bueno para que ustedes también afiancen un poco el proceso, ¿no? Partimos de una función a la cual estamos tratando de calcularle extremos que están sujetos a una restricción, ¿sí? A partir de esa información, tanto de la expresión de la función, en este caso la función de costos, y de la restricción, construimos lo que es la función objetivo, donde en la función objetivo además va a intervenir lambda, ¿sí? Como una nueva variable. Y para la primera parte, que es la condición necesaria, ¿sí? Que es el cálculo del punto crítico, lo que hicimos fue trabajar con las derivadas parciales, ¿sí? E igualarlas a cero. Ahora tenemos que determinar la condición suficiente, que en este caso lo que interviene es el hessiano, ¿sí? Lo que hemos estado charlando durante la clase de hoy. Y para esto vamos a necesitar las derivadas de segundo orden, ¿bien? Derivadas parciales de segundo orden, tanto respecto de x, de y, como también la cruzada, ¿bien? Entonces, para poder hacer la construcción del hessiano, ¿sí? Estas derivadas de primer orden, estas derivadas parciales de primer orden que habíamos obtenido en el paso anterior, debemos nuevamente volver a derivarlas. Si uno vuelve a derivar la derivada parcial respecto de x, lo que nos va a quedar va a ser 4, ¿sí? Si ustedes se fijan va a quedar 4 porque todo el resto del segundo término es constante. Y en el caso de la derivada parcial respecto de y de segundo orden, el resultado nos va a dar 2 porque todo el resto es constante. Bien. Y la cruzada, si uno quisiera hacerlo, ¿cuánto nos daría la derivada cruzada si uno lo quisiera calcular? 0. Perfecto, nos daría 0. Porque si yo quisiera calcular la derivada cruzada de, por ejemplo, tomo la derivada parcial de primer orden respecto de x y quiero calcularla, la cruzada, digamos, es decir, la voy a derivar respecto de y, toda su expresión, ¿sí? Resulta constante para mí en términos de y. Bien, por lo tanto, la cruzada me va a dar 0. Y lo mismo sucede si quisiera hacerlo tomando la derivada parcial de primer orden con respecto a y derivar y obtener la cruzada respecto de x. Bien, por lo tanto, cuando construyo el hessiano, ¿sí? Me va a dar 4, como decíamos, la derivada parcial de segundo orden respecto de x, 2, la derivada parcial de segundo orden respecto de y la cruzada me va a dar 0. Bien. Al resolver, digamos, el hessiano, que plantea, como decíamos en el ejercicio anterior, el producto, ¿sí? De la derivada parcial de segundo orden respecto de x y la derivada parcial de segundo orden respecto de y a esto restarle la cruzada elevada al cuadrado, el resultado que obtengo del hessiano es 8. Bien. El hessiano evaluado en el punto crítico, ¿no? En este caso, bueno, las derivadas de segundo orden me dan todas constantes, pero si tuvieran parte literal, digamos, uno debería evaluarlo en el punto crítico. Dado que me da 8 el hessiano, este resultado es positivo, es mayor a 0, y tanto las derivadas parciales de segundo orden respecto de x y de y, que bueno, acá nos quedó un errorcito, acá debería decir L sub i, bien, son también positivas. Dado este resultado y dado los signos también de las derivadas parciales,
lo que podemos concluir es que la función, que en este caso es una función de costos, acá dice f, pero recordemos que estamos trabajando con esta función, que era el costo, sujeta a la restricción que se nos plantea en el ejercicio, alcanza un mínimo, ¿sí?, condicionado, ¿sí?, en el punto 3,6. ¿Bien? ¿Alguna duda, chicos? Bueno, creo que la explicación ha sido muy buena porque no tienen dudas, tanto de Lucre como de Lucas. Muy bien, se entendió. Bueno, Acá dicen los chicos. bueno. Bien. Acá tenemos un par de filminos más de repaso nomás, chicos, como para cerrar un poquito el tema de lo que han visto hoy, tanto en la parte teórica con la profe Susana como lo que hemos visto en el práctico, ¿no? De lo que representa el método de los multiplicadores de Lagrange. Y bueno, un poco la información que hemos estado repasando hoy también en el práctico, ¿no? Cómo tomar el signo del lesiano y los signos de las derivadas parciales de segundo orden, qué sucede cuando el lesiano es menor o igual a 0, y en ese caso, como les explicaba la profe Susana al principio de la clase, la utilización del criterio del diferencial total segundo en esos casos, ¿no? Y también, bueno, como resumen, lo que estamos tratando, que esto ya lo habían visto en la clase anterior, también la primera parte, cuando tratamos de optimizar, es decir, de buscar extremos, ya sea máximos o mínimos, de una función que depende de dos variables, si tenemos variables independientes entre sí, bueno, estamos con extremos relativos de punto silla, que es la parte cuando ustedes vieron en la clase anterior con Lucre y Vicky, si no me equivoco, de extremos no condicionados. Y cuando ya tenemos variables sujetas a restricciones, como es lo que vimos hoy, tenemos máximos y mínimos condicionados, ¿sí? Porque se nos presenta una ecuación de condición o ligadura, que es esta g de x y que veíamos hoy que igualamos a 0. Bien, y que en este caso aplicamos, como decíamos acá, los multiplicadores de Lagrange. Y esto un pequeño resumen más, pero ya sería redundar un poco en lo que hemos visto durante hoy. Bien. Acá Bueno. Tomás pregunta si el jueves es repaso o arranca la unidad 5. Como le responde Laura, es el simulacro el jueves, ¿está bien? Exacto. Sí, sí, sí. Como lo habíamos dicho al comienzo de clase, y bueno, ahí los chicos en el chat estaban preguntando, el jueves vamos a ver el simulacro del segundo parcial con los temas de integrales impropias y todo lo que es la unidad 4, que es lo que terminamos de ver hoy. Y el lunes tienen el parcial y el martes y miércoles de la semana que viene vamos a ver algo de la unidad 5 y se les va a adicionar un video que esa es evaluada en el examen final, tanto para los que cursan análisis matemático 2, que la unidad 5 es ecuaciones diferenciales, y para los que cursan el plan 2020 matemática 2, la unidad 5 es matrices y vectores. Bueno, no sé si quieren preguntar algo a los chicos. Si les ha quedado claro en la clase de hoy, nos estamos viendo la próxima clase.